Bienvenidos. Soy Silas Nacht, guardián de historias prohibidas. Aquí, la línea entre el cine y la realidad se desdibuja y el miedo deja de ser ficción para volverse carne. Atrévete a quedarte hasta el final, porque lo que está a punto de revelarse no es solo cine, son fragmentos de realidad que nunca deberían haber salido a la luz. El polvo danzaba en los haces de luz que se colaban por las rendijas de las contraventanas, revelando el largo abandono de la mansión Blackwood. Elara, con el corazón dividido entre la emoción académica y una creciente inquietud, cruzó el umbral de la casa que acababa de heredar de un pariente lejano. Como joven historiadora, la idea de desentrañar los secretos de una propiedad tan antigua y aislada era irresistible. El aire, denso y cargado con el olor a madera vieja y tiempo detenido, parecía susurrar historias olvidadas, y ella estaba decidida a escucharlas todas. Con su maleta de investigación en mano, se adentró en la penumbra, sin saber que los muros que la rodeaban guardaban un pasado mucho más oscuro de lo que cualquier archivo podría revelar, un pasado que no estaba dispuesto a permanecer enterrado. Los primeros días transcurrieron en una febril exploración. Cada rincón, cada mueble cubierto por sábanas blancas, era una cápsula del tiempo. Fue detrás de una estantería polvorienta en la biblioteca, donde su mano tropezó con un panel suelto. Al presionarlo, la madera cedió con un gemido, revelando una habitación oculta, apenas un cubículo asfixiante. Dentro, sobre un pequeño escritorio, reposaba un único objeto, un diario encuadernado en cuero desgastado. Pertenecía a una mujer llamada Ligeia, una residente anterior de la casa. Con manos temblorosas, Elara comenzó a leer. Las páginas narraban una historia de desesperación y locura, la crónica de un espíritu atormentado que, según Ligeia, se aferraba a la propiedad, un alma en pena que no encontraba descanso y que se manifestaba a través del frío y el silencio. La lectura del diario marcó un antes y un después. Lo que antes era el crujido natural de una casa vieja se transformó en pasos furtivos en el pasillo de arriba. Los susurros parecían nacer de las paredes, palabras ininteligibles que helaban la sangre y se desvanecían justo cuando intentaba localizarlas. Las sombras en el rabillo del ojo ya no eran producto de la imaginación. Danzaban con una intención propia, alargándose y contrayéndose como si respiraran. La sensación de ser observada se volvió constante, una presencia invisible que la seguía de habitación en habitación. La tensión alcanzó su punto álgido una noche de tormenta. Mientras un relámpago iluminaba el salón principal, una figura translúcida se materializó al final del corredor. Alta, etérea y con ojos que ardían con un dolor antiguo, la aparición de Ligeia estaba allí, observándola. Elara se encontró cara a cara con el horror que había estado documentando. El grito de Elara se ahogó en su garganta mientras el pánico se apoderaba de ella. El instinto primario de supervivencia la impulsó a correr. Se giró bruscamente y esprintó hacia la puerta principal, la única vía de escape de esa pesadilla tangible. Sus dedos rozaron el frío metal del picaporte, pero antes de que pudiera girarlo, todas las puertas y ventanas de la casa se cerraron de golpe con una violencia atronadora, sumiendo la mansión en una oscuridad casi total. El eco del portazo resonó como una sentencia. Estaba atrapada. Los susurros ahora eran claros, rodeándola, llamándola por su nombre. La figura del pasillo comenzó a avanzar lentamente hacia ella, flotando sobre el suelo de madera. El destino de Elara quedó sellado dentro de los muros que había venido a estudiar, su historia a punto de convertirse en un nuevo y trágico capítulo en el oscuro legado de la casa. Desde que la puerta de roble se cerró tras ella, Elara supo que la vieja mansión Blackwood no era un simple refugio, sino una jaula. Los días se desvanecían en una bruma de terror. Cada crujido del suelo, cada sombra danzante en el rabillo del ojo, era un recordatorio de que no estaba sola. Una presencia helada la acechaba, un susurro que se deslizaba por las paredes y se enroscaba en sus sueños, convirtiendo las noches en un tormento sin fin. Atrapada y consumida por el miedo, Elara encontró su única esperanza en el polvo y el silencio de la biblioteca abandonada. Pasaba horas interminables devorando viejos libros, tomos encuadernados en cuero que olían a tiempo y a secretos, buscando desesperadamente una explicación, una salida a su pesadilla. Cada página era una oración, un conjuro contra la desesperación que amenazaba con devorarla por completo, mientras el espíritu de la casa jugaba con su cordura,
moviendo objetos y llenando el aire con un lamento inaudible que solo su alma podía sentir. La soledad era su compañera constante, pero la presencia era su carcelera. Entre las páginas amarillentas de una crónica local olvidada, encontró un nombre: Annelies. La historia se desplegó ante sus ojos como una herida abierta. Annelies había sido la dueña original de la mansión, una curandera y herbolaria a finales del siglo XVII, temida y respetada a partes iguales. Pero el miedo, alimentado por la superstición, se convirtió en odio. Acusada de brujería por los mismos a los que una vez ayudó, fue arrastrada de su hogar y brutalmente asesinada dentro de sus propios muros. Su espíritu condenado a vagar por el lugar de su traición. El descubrimiento clave llegó poco después, escondido en el doble fondo de un baúl polvoriento, el diario personal de Annelies. Con una caligrafía temblorosa, detallaba no solo su inocencia y su dolor, sino también un antiguo ritual. No era un exorcismo, sino un rito de paso, un conjuro diseñado para ofrecer paz a un alma en pena, para liberarla de sus ataduras terrenales. Elara sintió una punzada de empatía, una conexión extraña con aquella mujer de otro tiempo. Liberar a Annelies, se convenció, era la única forma de liberarse a sí misma. Esperó a que la noche se cerrara y una tormenta furiosa azotara la mansión. Los truenos retumbaban como el latido de un corazón monstruoso, y los relámpagos iluminaban el ático con destellos fantasmales. Este era el lugar, el epicentro del poder de Annelies. Con el diario abierto sobre una viga de madera, Elara dibujó los símbolos arcanos en el suelo con sal y encendió las velas negras que el ritual exigía. Mientras recitaba las palabras antiguas en voz alta, su voz temblaba, mezclándose con el aullido del viento. El aire se volvió pesado, espeso y gélido. La temperatura cayó en picado, y las llamas de las velas danzaron salvajemente, proyectando sombras grotescas que se retorcían en las paredes. Sintió la presencia de Annelies como nunca antes. No era un susurro, sino un grito ensordecedor en su mente, una fuerza abrumadora que la presionaba desde todas las direcciones, una oleada de ira, dolor y anhelo acumulados durante siglos que amenazaba con hacerla pedazos. Cuando la última palabra del ritual abandonó sus labios, un silencio sepulcral cayó sobre el ático, ahogando el estruendo de la tormenta. Por un instante Elara creyó haberlo logrado. La opresión se había ido. Pero entonces, un frío diferente, un frío íntimo y profundo, se instaló en su interior, anidando en su pecho. Se miró las manos, flexionando los dedos como si no fueran suyos. El ritual no había sido para liberar a Annelies. Había sido una invitación. La paz que Annelies anhelaba no era la del más allá, sino la de la vida. Lentamente, Elara se levantó y bajó las escaleras. El eco de sus pasos era firme, decidido. Al llegar a la planta baja, la pesada puerta principal, que había permanecido sellada durante semanas, se abrió con un suave crujido, revelando el mundo exterior bañado por la luz de la luna. Una sonrisa siniestra, ajena y antigua, se dibujó en el rostro de Elara mientras salía a la noche, no como una prisionera liberada, sino como una depredadora con un nuevo cuerpo y un mundo entero por reclamar. Annelies por fin era libre. No todos se atreven a llegar hasta el final, pero tú sí lo hiciste. Ahora ya formas parte de la historia. Suscríbete y descubre lo que nadie más se atreve a escuchar. La próxima historia ya te está buscando. Tarde o temprano, todos escuchan su nombre.